vamos a leer la Biblia como cristianos. El Antiguo Testamento, el desafío es leerlo como cristianos. Esto significa que Cristo es nuestro lente. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que lo vamos a leer más tarde, vamos a encontrarnos leyes donde se nos manda despanzurrar a los enemigos, donde se manda quemar a las brujas y los brujos. Y si hiciéramos eso aquí en Santo Domingo, no quedaría calzacón con vida. Es verdad, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Se nos manda apedrear a todo hombre que yace con hombre como si yaciera con mujer. ¿Me entienden, no? Me explico, ¿no? No hago dibujito. ¿Qué hora es? Manda apedrear a las personas que cometen adulterio. Eso lo dice el texto. Muchas de nuestras iglesias quedarían vacías. Muchas de nuestras ciudades quedarían vacías. Y no digo que esté bien que se cometa adulterio, pero ese no es el mandato de Jesús. En el Antiguo Testamento se nos manda a hacer una separación clara entre nosotros y los enemigos. Y a los enemigos hay que raerlos de la tierra, de la faz de la tierra. Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, no tenemos que olvidarnos quiénes somos. Y aquí no me voy a reír, no voy a hacer chiste, pero San Pablo nos dice que nosotros estamos sentados en las alturas celestiales junto con Cristo Jesús. San Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, en la carta a los Colosenses. Eso significa que mi forma de ver el mundo tiene que ser la forma de Cristo. Mi forma de leer las escrituras antiguas tiene que estar marcado por mi identidad cristiana. Y si hay algo en el texto que contradice lo que dijo Cristo, le preguntan a su pastor. ¿Ok? Así que vamos a avanzar con esto como intro general. Vamos a avanzar en esto. La Biblia. Podemos comparar a la Biblia con una biblioteca. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27. Ahí se me fue un número, porque este curso lo di con unos católicos y se me fue. ¿Ya? Aunque les parezca mentira, saben que hoy por hoy la Iglesia Católica es la que más está invirtiendo en la preparación de su gente, especialmente la gente de base, lo que llaman ¿cómo se llama? Agentes de pastoral, algo así creo que les dicen, para enseñarles la Biblia. Y no tienen ningún problema en llamar a maestros evangélicos o mandar a su gente a estudiar en universidades y en seminarios internacionales dominados por evangélicos. Nosotros a veces nos dedicamos más a enseñar otras cosas, pero bueno, eso a cada quien le caiga el santo. En el Antiguo Testamento tenemos los libros de la Antigua Alianza, están escritos en hebreo, y en el Nuevo Testamento tenemos escritos en griego los libros de la Nueva Alianza. Algunos utilizan esa terminología, ¿no? Porque hablan de una antigua alianza y una nueva alianza, o el viejo pacto y el nuevo pacto. Podemos llamarlos de esa manera, ¿no? Es una biblioteca dividida en dos grandes secciones. Si quieren, no sé, tomen nota de lo que ustedes quieran, pero esto va a llegar a ellos, ¿no? Le va a llegar a ustedes. Tenemos, si lo vemos como estantería, podemos encontrar que el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco. No sé si lo ven o tienen acceso. ¿Pueden verlo? Pentateuco, libros históricos, proféticos, sapienciales y poéticos y didácticos. El Nuevo Testamento, evangelios, hechos, cartas de Pablo, cartas católicas o universales y Apocalipsis.
Este término de cartas católicas es lo mismo que universales. Católico, el significado de católico antes de ser romano, una indicación de la Iglesia romana, significado es universal. De hecho, hay algunas iglesias ortodoxas que tienen a sus patriarcas, a sus dirigentes máximos, los llaman católicos seguido el nombre, ¿no? Su nombre. Eso significa que es el obispo universal, obispo con alcance universal, y seguido de su nombre, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos una diferencia entre evangelios y hechos. En otras divisiones podemos encontrarlos agrupados los 5 como libros históricos, porque nos narran sucesos históricos. A mí me gusta tenerlos separados porque los evangelios son específicamente un género literario. No es solo un libro que nos narra la historia de Jesucristo, sino es un género que se inaugura con el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, es diferente al género histórico que encontramos en el libro de los Hechos. ¿Me explico? ¿No? No. A ver. ¿Cuántos han leído los 4 evangelios? 2, 3, 4, 5. El resto no. Fuera broma, digo, bueno. ¿Cuántos han leído los 4 evangelios, pero bien leídos? No mucho. Yo diría que más o menos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos por acá? ¿100? 109. Yo creo que podría ser un 15%, más o menos, los que han leído los 4 evangelios. Y gracias por la honestidad. Ese es uno de los serios problemas que tenemos en el estudio de las Escrituras, porque si somos seguidores de Jesús, la única vía de acceso para conocer a Jesús son los evangelios. Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento son una segunda vía de acceso. De hecho, todos nosotros en los evangelios tenemos testimonios de otros. No tenemos nada escrito por Jesús, salvo lo que escribió en tierra cuando allá en Juan 8 le presentaron a las mujeres pescadas en adulterio. No tenemos registro de que Jesús escribió nada. Lástima que ningún discípulo sacó una foto de esto o cortó el pedazo de tierra, nada. No sabemos ni qué caligrafía tenía Jesús, si era buena o mala, si cometía errores de ortografía. No tenemos nada escrito por Jesús. Tenemos escritos sobre Jesús y son los evangelios. Entonces, una de las cosas interesantes que nos tocaría hacer, y yo se las propongo a ustedes, si es que la quieren hacer, la hacen, y si no, queda como propuesta mía, es que volvamos a leer sobre Jesús. Las cartas del Nuevo Testamento nos ponen en otro tiempo, cuando la iglesia ya vivía la fe en Jesús. Y Pablo, por ejemplo, que es el mayor escritor del Nuevo Testamento en cuanto a extensión de sus escritos, nos habla de Jesús en diálogo con la cultura griega, con el mundo griego y el mundo romano. Los únicos textos que tenemos sobre Jesús que nos muestran cómo nació su ministerio, cómo se desarrolló su ministerio, cuáles fueron sus enseñanzas
propias en el mundo judío son los evangelios. Entonces yo sí les invitaría, mis hermanos y hermanas, sobre todo ustedes, que de lo que tengo entendido están como candidatos para inaugurar obras, establecer obras o iglesias, es que hagamos el esfuerzo por leer a Jesús desde lo que nos cuentan de Jesús, o sea, los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen más o menos esta estructura. Lo importante que quieren comunicar, lo central, lo medular, así, el condumio, quieren que nadie se olvide, es la historia de la pasión. ¿Cuándo comienza la historia de la pasión? Más o menos, en cada evangelio varía, pero más o menos, lo ubicamos desde los relatos del arresto de Jesús. ¿Ok? Los relatos del arresto de Jesús, pasamos al juicio, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Dice un escritor de apellido Gruede, un alemán, hablando sobre el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos es un relato de la pasión con una amplia introducción. Una amplia introducción. ¿Ok? Por eso no todos los evangelios nos cuentan cuando Jesús fue bebé. ¿Cuántos son los que? ¿Cuáles evangelios nos hablan de Jesús, del nacimiento de Jesús? Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Marcos arranca ya con esta frase, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pasa el testimonio de Juan el Bautista y luego viene, ya aparece Jesús en escena, grande, hecho un hombre, predicando en el desierto. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Desde entonces Jesús apareció anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado, creed en el Evangelio. ¿Okay? O sea, luego si tenemos en el centro como para el mensaje para comunicar es lo que Dios hizo en Cristo, que murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, eso viene anticipado por enseñanzas de Jesús, relatos de milagros que hizo Jesús, milagros sobre la naturaleza, como cuando calmó la tempestad en medio del mar, milagros físicos como sanidades, la resurrección de personas, y muchas controversias, que son las controversias, las discusiones de Jesús con el resto de los religiosos de su tiempo. Cuando Jesús se pone pico a pico y los trata así con parece que Jesús hizo un curso de diplomacia, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Así que a veces lo leemos y decimos: uy, no, Jesús era tan tranquilo, nunca dijo una palabra ráspera. No, pero es precioso que uno le diga generación de víboras, ¿no? O sea, es lo mismo que el esposo que le dice a la esposa: bichito mío, mariposita mía. Eso es una cosa que le diga insecto, ¿no? Si hay una mujer a la cual su esposo le dice insecto, busque ayuda. Por favor, ¿no? Eso no es ningún piropo. Lo mismo Jesús, cuando se dirigía a sus oponentes como generación de víboras o sepulcros blanqueados, no era ninguna palabra dulce. Entonces, los evangelios nos relatan historia, y le apunto a usted, mi hermano, ¿cómo es su nombre? Flor. Le apunto a la hermana Flor porque fue la más honesta, que dijo que no entendía la diferencia entre evangelios y hechos. Nos relatan historia, pero con un objetivo, es una historia segmentada, es una historia parcializada. No les importa a los evangelistas relatarnos tantas fotografías, mostrarnos fotografías del ministerio de Jesús, sino mostrarnos que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y que en Él hay que creer. En cambio, en el libro de los Hechos, tenemos más como
colección de fotos de los distintos momentos de la historia de la iglesia. Podríamos decir que el libro de los Hechos es más un libro histórico. Siempre está Jesús en el medio. Siempre está la necesidad de creer en Jesús. Pero está más matizado porque aparecen otras cosas. Aparecen, por ejemplo, las peleas entre los judíos que nacieron en Palestina y los judíos que nacieron fuera de Palestina, como en Hechos capítulo 6. Las discusiones entre los cristianos más griegos, más dados al mundo griego, y los cristianos más judaizantes, que insistían en que todo pagano, para ser cristiano, tenía que pasar por la tijera, circuncidarse. Tenemos otras cosas que sí entran más dentro del libro histórico. Por eso a mí me gusta esta separación, porque los evangelios en sí son un mundo y tenemos que conocerlo. Podemos